¿Por qué siempre atraes al mismo tipo de persona? Karma relacional y heridas que sanar. Bienvenida al canal de Keti, tu espacio sagrado donde las preguntas del alma finalmente encuentran voz. Si sigues viviendo el mismo dolor con rostros distintos, entonces ya no es una coincidencia. Es un mensaje que espera ser escuchado. ¿Alguna vez te has dicho a ti misma, ¿por qué siempre atraigo al mismo tipo de persona? Cambian los nombres, las historias, los detalles, pero el guión que vives parece idéntico. Te encuentras con personas que no te eligen, que te hacen sentir pequeña, que te quitan energía. Esto no ocurre porque seas incorrecta o insuficiente. Ocurre porque hay una parte profunda de ti que está buscando sanación, y lo hace a través del espejo de las relaciones. ¿Qué es el karma relacional? El karma relacional no es un castigo, es una memoria energética que busca resolución. Cuando una herida interior no ha sido reconocida ni sanada, vuelve a manifestarse. No para hacerte daño, sino para darte una oportunidad. Atraemos a quienes vibran con nuestras heridas, no con nuestros deseos. Y mientras esa herida siga activa, será ella quien elija por ti. Cada relación que vives es un espejo que te ayuda a verte mejor. Y el espejo más fiel suele ser aquel que más duele. Las 5 heridas principales. Existen 5 heridas fundamentales que tienden a generar relaciones kármicas. La primera es la herida de abandono. Si cuando eras niña sentiste que nadie estaba para ti, que tus necesidades eran ignoradas o pospuestas, hoy puedes atraer parejas emocionalmente ausentes, que te hacen sentir sola incluso cuando están presentes. Vives esperando ser vista, aceptada, elegida. La segunda es la herida de rechazo. Si interiorizaste la idea de no ser suficiente, puedes terminar eligiendo a personas que te critican, te minimizan o te ignoran. Buscas aprobación, amor condicionado, validación constante. Pero cuanto más das, más invisible te sientes. Luego está la herida de injusticia. Si creciste en entornos rígidos, donde todo tenía que ser perfecto, podrías atraer parejas frías, distantes, que no dejan espacio para la emoción. Sientes que debes demostrar todo el tiempo que eres capaz, fuerte, valiosa, pero en el fondo, solo deseas ser aceptada como eres. La cuarta es la herida del autoritarismo. Si creciste bajo control excesivo o sin poder expresar tu voz, tiendes a elegir personas dominantes, que deciden por ti, que no te dan espacio. Dentro de ti hay un conflicto entre obedecer y rebelarte, entre desear amor y temer el juicio. Y finalmente está la herida de humillación. Si aprendiste que tus necesidades eran una molestia o que el amor debía ganarse, puedes atraer relaciones donde te anulas. Siempre dices que sí. Te olvidas de ti misma, te culpas por desear algo. El otro se vuelve todo, y tú desapareces lentamente. Las relaciones como espejos. Cada persona que entra en tu vida trae un mensaje. Incluso, y sobre todo, quienes te han herido. No estás equivocada, estás reconociendo. El alma crea conexiones fuertes para revelar lo que ha permanecido oculto. Esas atracciones intensas, esas relaciones que no puedes soltar, muchas veces son vínculos kármicos. No para castigarte, sino para despertarte. Es una oportunidad para ver tu herida reflejada en el otro y elegir, por fin, sanarla. ¿Cómo romper el ciclo kármico? El primer paso es la conciencia. Cuando notas que estás viviendo un patrón repetido, detente. No te juzgues. No digas, nunca aprendo. Al contrario, reconoce que ahora tienes la oportunidad de hacer algo nuevo.
El segundo paso es aprender a distinguir la atracción del ciclo. Esa chispa inicial, muchas veces, es solo tu herida reconociendo su reflejo. No todo lo que te atrae es sano para ti. Pregúntate, ¿esta persona habla a mi corazón o a mi carencia? El tercer paso es escuchar a tu niña interior, esa parte de ti que sigue buscando amor donde no lo hay. Visualízala, háblale, dile: desde hoy yo estoy aquí para ti. No estás sola, no necesitas mendigar amor. Y finalmente, hazte responsable energéticamente de tus elecciones. Tú no eres culpable, pero puedes volverte responsable de lo que toleras. Cada vez que eliges quedarte en algo que te daña, refuerzas tu herida. Cada vez que dices basta, estás diciendo sí a tu sanación. El poder de la conciencia, el karma, no es un destino fijo. Es una dinámica que se repite hasta que la iluminamos con conciencia. Cuando comienzas a elegirte, cuando dejas de esperar que el otro cambie y empiezas a cambiar la forma en que te amas, todo cambia. Y comienzas a atraer no a quien habla a tu herida, sino a quien habla a tu esencia. El dolor ya no necesita repetirse cuando ha cumplido su función. Interacción. ¿Te has reconocido en una de estas heridas? ¿Sientes que repites siempre el mismo tipo de relación? Cuéntamelo en los comentarios. Tus palabras pueden convertirse en espejo y medicina para alguien más. Este espacio es seguro, es sagrado, es tuyo. Cierre. Si este video te ha ayudado a ver con más claridad, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que lo necesite. Yo soy Ketty y cada semana te acompaño en este viaje hacia tus raíces más verdaderas. Recuerda, la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo misma. Desde ahí comienza toda sanación